Todo empezó con una nota escrita a mano, sin firma, sin explicación. Solo una frase. Álvaro aparca detrás del gimnasio cada martes a las 19. Clara baja del coche 10 minutos después. Así, sin anestesia. La encontré en el parabrisas de mi coche una tarde cualquiera, saliendo del trabajo. Al principio pensé que era alguna broma de mal gusto, un error, o incluso una campaña de esas raras de publicidad. Pero ese nombre, Clara, es el de mi mujer. Y ese gimnasio, está a 3 manzanas de casa. No sé si fue el miedo o la curiosidad, pero el martes siguiente estuve ahí, a las 18:50, con el motor apagado y el asiento reclinado. Me sentí como un idiota al principio, vigilando desde el coche como si fuera un espía de pacotilla. Pero entonces apareció. Un Seat León gris oscuro, con las lunas traseras tintadas, se detuvo en el aparcamiento de siempre. De al lado del conductor bajó un tipo joven, bastante más joven que yo. Y, como en un maldito guión barato, 10 minutos después, se abrió la puerta del copiloto y Clara bajó del coche, se arregló la falda y se fue caminando tranquilamente por la acera. No hubo besos. No hubo abrazos. Nada evidente. Pero bastó para que algo se rompiera dentro de mí. No lo confronté esa noche. Me limité a decir que tal tu clase de pilates, y ella, con la cara más tranquila del mundo, respondió, agotadora, pero bien. Desde ese momento, supe que tenía que averiguar más. Pero no a lo torpe, no como esos tipos que revisan móviles o instalan cámaras. No. Yo iba a hacer esto a mi manera. Tranquilo, paciente. Porque si Clara había abierto una puerta, yo iba a cruzarla, pero con dinamita en las manos. El martes siguiente me presenté en el mismo sitio, a la misma hora, con un bocadillo envuelto en papel aluminio, como si eso me hiciera parecer menos sospechoso. Apagué el coche 5 minutos antes de las 7 y me acomodé con la paciencia de quien sabe que lo que va a ver no le va a gustar, pero necesita verlo. Esta vez no vino el Seat León. A las 19:12, un Audi negro, nuevo, reluciente, con cristales tintados y matrícula extranjera, se detuvo lentamente junto a la acera. Clara no salió de ese coche. No vi a nadie salir. Simplemente, el vehículo se quedó ahí, con el motor encendido, como esperando a alguien. A las 19:16, apareció mi mujer, caminando como si no tuviera prisa, como si ese coche la estuviera esperando cada martes desde hace años. Entró por la puerta del copiloto, se sentó y el Audi se alejó sin apuro. No me moví. Me quedé ahí, con el bocadillo en las manos, mirando el lugar que habían dejado vacío. En ese momento no sentí rabia ni tristeza. Solo una especie de incomodidad, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no estaba lista para procesar. Me quedé hasta que oscureció, hasta que la calle se vació, hasta que mi coche parecía ser el último que quedaba en ese aparcamiento. Y entonces supe que no podía simplemente esperar al martes siguiente. Empecé a cambiar mi horario en el trabajo. Dije que necesitaba quedarme hasta tarde para cerrar un proyecto, pero en realidad salía antes y pasaba cada tarde en la misma calle, siempre con una excusa distinta. La tercera vez que la vi entrar al Audi, confirmé lo que ya intuía. No era una coincidencia. No era un Uber. Era una cita. No era amor, eso seguro, porque Clara no se subía al coche con una sonrisa boba ni con gestos nerviosos. Lo hacía como quien se sube a un autobús, segura, habitual, natural. Una tarde, tomé una decisión. Seguí al coche. No soy un profesional, ni tengo experiencia siguiendo a nadie, pero bastó con mantener cierta distancia y frenar cuando él frenaba. Me llevó hasta un edificio nuevo, de esos de diseño, con cristales que brillan incluso de noche. Entraron por el garaje subterráneo y no los volví a ver. Me quedé fuera unos 20 minutos, contemplando la entrada con una mezcla de asco y determinación.
Esa noche, cuando Clara volvió a casa, la observé moverse por el salón como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos, saludó al gato, me dio un beso seco en la mejilla y se puso a hablar del instituto como si fuera lo único que había hecho esa tarde. Escuché sin interrumpirla, asentí en los momentos adecuados y hasta solté alguna risa fingida cuando mencionó lo torpe que era el nuevo profesor de historia. Durante los días siguientes, repetí el patrón. Aparcaba en la misma calle, seguía al Audi cuando aparecía, esperaba fuera del edificio y luego volvía a casa como si hubiera pasado la tarde trabajando. Una noche, cuando ella salió del edificio, decidí hacer algo diferente. Esperé a que el coche se alejara y caminé hasta la puerta principal. El edificio tenía portero. Un hombre mayor, calvo, con gafas gruesas y cara de que no le sorprendía nada. Le pregunté si había visto a mi hermana, que había quedado conmigo pero no me respondía el móvil. Mostré una foto de Clara en mi teléfono. El tipo miró la imagen, luego me miró a mí, y sin cambiar el tono dijo, la señora viene los martes, a veces también los jueves. Piso 3B. No pregunté nada más. Le agradecí y me fui. El jueves siguiente, no esperé a que Clara se fuera. Me inventé que tenía una cena con un cliente y salí de casa una hora antes que ella. Fui directamente al edificio y subí hasta el tercer piso. Me quedé en el pasillo, en silencio, esperando. A las 19:09, escuché el ascensor. Me escondí en el hueco de la escalera, lo justo para no ser visto pero lo suficiente para mirar. Clara salió, sola, con una bolsa pequeña en la mano. Golpeó la puerta 3 dos veces, una pausa, y otra vez. Alguien abrió desde dentro. No lo vi bien, solo un brazo que la recibió con una caricia rápida en la espalda. Ella entró sin decir palabra y la puerta se cerró. Bajé las escaleras sin hacer ruido. En la calle, me apoyé contra una pared y estuve ahí no sé cuánto tiempo. Podían haber sido 10 minutos o 2 horas. El móvil vibró en mi bolsillo. ¿A qué hora vuelves, cariño? Te he dejado algo en la nevera. Leí el mensaje 3 veces antes de apagar el teléfono. No respondí. No podía. Porque en ese momento, por primera vez en toda mi vida con ella, sentí una repulsión real. Ya no era duda, ya no era miedo. Era algo más puro, más definitivo. Lo supe entonces, se había terminado. El sábado por la mañana, mientras Clara preparaba café como si nada hubiera pasado en toda la semana, me senté frente a ella con la calma de quien ya no espera respuestas sino confirmaciones. No dije nada durante varios minutos, solo la miré moverse por la cocina, recogiendo las tazas, sacando la leche, calentando pan como si fuéramos una pareja cualquiera que estaba por empezar un fin de semana normal. Cuando se sentó, le dejé hablar primero, porque eso es lo que ella hacía siempre, llenar los silencios antes de que se volvieran incómodos. Me habló del supermercado, de que quería comprar algo de pescado para la cena y de que el coche necesitaba pasar por el taller porque le sonaba raro al frenar. Yo seguí sin decir una palabra, hasta que ella empezó a notar que no reaccionaba, que no hacía mis gestos habituales, que no metía comentarios intermedios como siempre hacía. Entonces frunció el ceño, dejó la taza sobre el plato y preguntó directamente. ¿Te pasa algo? Yo seguí callado unos segundos más, luego respiré hondo y solté la primera frase sin rodeos. ¿Quién es Álvaro? Ella parpadeó rápido, como si el nombre la hubiese desconectado de la realidad durante un instante, y entonces inclinó la cabeza como si no hubiera oído bien. ¿Qué has dicho? Te lo repito, ¿quién es Álvaro? Ella intentó sonreír, pero fue esa clase de sonrisa que solo aparece cuando alguien se siente acorralado y quiere ganar tiempo. No sé de qué hablas. Del Audi negro. Del edificio de la calle San Pedro. Del piso 3B. Del martes y del jueves. De las visitas que haces después del gimnasio.
De todo eso, Clara. Se quedó en silencio, con la boca apenas entreabierta, como si tuviera algo que decir pero no supiera por dónde empezar. Miró hacia la ventana, luego al suelo, después volvió a mi cara, pero no hubo respuesta inmediata, solo una respiración temblorosa. Cuando por fin habló, su voz sonó más baja de lo habitual. ¿No es lo que piensas? Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Un curso de repostería? ¿Una clase particular de canto? Porque desde donde yo lo veo, entras 2 veces por semana en casa de otro tipo sin decirme nada y sales 2 horas después como si volvieras de hacer yoga. Explícame eso. Clara se cruzó de brazos, se echó hacia atrás en la silla y se quedó callada, como si estuviera calculando cuánto decir sin que la situación explotara. Luego bajó la mirada y soltó algo que me dejó aún más jodido. Solo hablo con él. No hemos hecho nada. Esa frase me encendió por dentro, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ese nada sonaba a mentira, a una defensa barata que no se sostenía ni medio segundo. Me incliné sobre la mesa, no para intimidarla, sino porque necesitaba mirarla de cerca y ver si le quedaba algo de dignidad para contar la verdad. ¿Solo hablas con él durante 2 horas en su casa? ¿Cada semana? ¿Sin decirme nada? ¿De qué habláis, Clara? Ella se encogió de hombros, como si no tuviera una respuesta clara o como si no quisiera darla. De cosas. De mí. De cómo me siento. ¿Y conmigo no podés hablar de eso? Contigo no puedo hablar sin que me interrumpas, sin que lo lleves todo a lo práctico, sin que lo soluciones como si yo fuera un problema técnico. Con él me siento escuchada. No tengo que explicar todo como si estuviera justificando mi existencia. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció ridículo que justificara una traición emocional con una excusa de terapia emocional. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el salón, sintiendo que la conversación se estaba yendo por un camino que ya no tenía vuelta atrás. Ella también se levantó, pero no me siguió, se quedó apoyada en el respaldo de la silla, sin moverse. ¿Te acostaste con él? No. ¿Te besó? No. ¿Te tocó? No como piensas. Entonces decime cómo. Explícame eso, porque te juro que si me das otra frase ambigua te saco ahora mismo de casa con lo puesto. Ella respiró hondo, se acercó un paso y se detuvo. Entonces habló con un tono completamente distinto, sin evasivas. Nos abrazamos, a veces. Él me acaricia la espalda cuando estoy nerviosa. Me escucha. Me hace sentir que importo. No hay sexo, pero sí intimidad. No sé cómo llegamos a eso, pero es real. Y no puedo fingir que no me hace bien. Sentí como si me hubiera pegado una bofetada sin levantar la mano. Me giré hacia ella y solté lo que llevaba días masticando. ¿Y yo qué soy, Clara? ¿Un cajero automático con piernas? ¿Un compañero de piso con el que compartís Netflix? ¿De verdad pensás que eso no es una traición? Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada y asintió, como si supiera que cualquier cosa que dijera en ese momento solo la iba a hundir más. Lo que hiciste no tiene arreglo. Esto no es algo que se habla y se olvida. Vos cruzaste una línea y sabías que la estabas cruzando. No te pillé por accidente. Esto lleva tiempo, Clara. Meses. Años, tal vez. Y yo estaba acá, haciéndome el idiota. Ella se sentó de nuevo, sin dejar de mirarme. Yo me senté frente a ella otra vez, sin palabras. El silencio se hizo largo, incómodo, definitivo. Pasaron 2 días desde aquella conversación y no volvimos a hablar más de Álvaro ni de los martes ni de los abrazos. Clara se movía por la casa como si no hubiera pasado nada, como si lo que se había dicho no tuviera importancia, como si todo pudiera volver a la normalidad con solo evitar el tema.
Yo, en cambio, no pensaba dejar las cosas así. No porque quisiera hacerme el macho herido ni porque tuviera un ego de cristal, sino porque sentía que tenía derecho a hacer algo con todo lo que me estaba carcomiendo por dentro. Había aceptado estar callado durante semanas, había observado en silencio, había dado espacio, y a cambio recibí indiferencia, mentiras y una relación secreta a espaldas mías. Lo que venía ahora no era una rabieta, era justicia. Clara pensaba que la intimidad emocional no era traición porque no hubo sexo, pero para mí eso era una excusa barata. Me estaba tratando como si yo no tuviera ni voz ni voto, como si su bienestar justificara todo. Así que decidí que si ella iba a actuar como si no fuéramos pareja, yo también. Ese mismo miércoles me acerqué al bar de siempre donde jugaba al billar con mis amigos los viernes. Pero esta vez fui solo y con otra intención. Allí trabajaba Nuria, una camarera de 30 y pocos, morena, con el pelo siempre recogido en una coleta desordenada, de esas que no buscan llamar la atención pero terminan haciéndolo. Nunca había pasado de unas palabras amables y un par de bromas, pero siempre me miraba como si esperara que diera un paso más. Esa noche lo di. Me senté en la barra, pedí una cerveza y esperé a que se acercara. No me costó nada invitarla a tomar algo al salir. Dijo que salía a las 10, así que la esperé en la terraza del local. A las 10:05 apareció con su chaqueta en la mano y cara de curiosidad. Caminamos hasta una plaza cercana, nos sentamos en un banco y le dije sin rodeos que necesitaba distraerme, que no estaba buscando una relación ni mentiras bonitas, solo un poco de compañía sin preguntas. Ella me miró, asintió y me dijo que estaba bien, que a veces la vida pedía eso, nada más. No hubo besos, ni caricias, ni nada físico esa primera noche. Solo charla, un par de cervezas, y la sensación de estar haciendo algo por mí, aunque fuera algo pequeño. El viernes repetimos. Esta vez, después de cerrar, fuimos a su piso. Era un lugar pequeño, con los muebles viejos y un sofá incómodo, pero no me importó. No lo hice para vengarme de Clara de manera literal, sino para recordarme que existía, que tenía cuerpo, voz, deseos y opciones. Pasamos la noche juntos, y al día siguiente volví a casa temprano. Clara estaba en la cocina preparando café. Me saludó como siempre, como si no notara nada distinto en mí. Yo tampoco dije nada. Ni me sentí culpable ni tuve la necesidad de ocultarlo. Si ella había decidido salirse de la pareja emocionalmente, yo también podía hacerlo físicamente. No estaba buscando una aventura ni empezar una doble vida, pero necesitaba recuperar el control de algo, y eso lo logré. Durante las siguientes semanas repetí esa rutina. Una vez por semana salía con Nuria, a veces a su casa, a veces solo a caminar y hablar. Ella no pedía explicaciones, no hablaba de amor ni de futuro, y eso era justo lo que necesitaba. En casa, Clara empezó a notarlo. No porque yo me mostrara distinto, sino porque ahora era yo quien llegaba más tarde, quien no daba explicaciones, quien decía luego hablamos y se encerraba en la habitación a mirar el techo sin necesidad de compartir nada con ella. Al principio pareció aliviada, como si le quitara un peso. Luego empezó a incomodarse. Me preguntaba si pasaba algo, si estaba bien, si necesitaba hablar. Yo respondía que todo estaba bien, que solo tenía la cabeza llena de trabajo. Pero ella sabía que no era eso. Me miraba con esa mezcla de culpa y sospecha, como si por fin entendiera lo que era sentir que el otro te oculta cosas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me soltó sin mirarme. ¿Te estás viendo con alguien? Yo seguí masticando y tardé unos segundos en responder. Luego dejé el tenedor, la miré a los ojos y le dije. ¿Y si sí? Ella se quedó helada. No gritó, no lloró, no tiró nada al suelo. Solo bajó la mirada y preguntó. ¿Desde cuándo? Desde que dejaste de ser mi mujer, aunque sigas durmiendo en mi cama.
No contestó. Terminó de comer en silencio, recogió los platos y se encerró en el baño. Yo me quedé en la mesa, con una calma que no me esperaba. No sentía venganza ni satisfacción, solo un cierre. Por primera vez, me sentí libre. Había algo roto, sí, pero ahora los dos sabíamos que estaba roto. Lo habíamos confirmado sin gritos, sin pruebas, sin escenas ridículas. Lo siguiente era decidir qué hacer con eso. Pero esa parte, la difícil, vendría después. Por ahora, solo me serví una copa, me senté en el sofá y dejé el teléfono en modo silencio. Clara me evitó durante los días siguientes, como si no supiera cómo moverse en la casa sin que yo estuviera observando cada paso. Dejó de hablarme de su trabajo, no volvió a mencionar a sus compañeras del instituto, y tampoco intentó justificar sus salidas. No preguntó a dónde iba ni a qué hora volvía. Solo convivíamos bajo el mismo techo con una rutina que ya no se sostenía ni por costumbre. Cuando coincidíamos en la cocina o el pasillo, intercambiábamos frases básicas, sin emoción, sin intención de mantener la conversación. Pero yo sabía que no podíamos seguir así mucho más. No solo porque la situación era insostenible, sino porque ya no tenía sentido seguir fingiendo que estábamos construyendo algo juntos. Ella lo sabía también. Lo notaba en su forma de respirar más hondo cuando yo entraba en la habitación, en los silencios que dejaba entre pregunta y respuesta, en esa manera forzada de actuar como si aún importara algo de lo que hacíamos como pareja. El domingo por la tarde, mientras ponía ropa en la lavadora, me acerqué a su habitación, toqué la puerta sin fuerza y pregunté si podíamos hablar. Clara estaba sentada en la cama, mirando el móvil, con la pantalla en negro, como si llevara rato esperando ese momento. Asintió sin decir nada y dejé la puerta entreabierta. Me senté frente a ella, en la silla del escritorio, sin cruzar las piernas ni los brazos, dejando todo a la vista. No tenía intención de ocultar nada. Ella me miró y yo empecé. No quiero seguir viviendo así. No quiero que estemos en la misma casa como si fuéramos dos extraños que comparten el alquiler. Clara bajó la mirada pero no dijo nada. Esperé unos segundos, por si tenía algo que decir, pero como no reaccionó, seguí. Yo ya no confío en vos. Y no es por lo que hiciste con ese tipo. Es por todo lo que vino antes. Por cómo lo escondiste, por cómo lo justificaste, por cómo pretendiste que no pasaba nada. Me trataste como si fuera un estorbo emocional, como si mis reacciones no importaran. Ella se acomodó en la cama, pero seguía sin levantar la vista. Le costaba mirarme cuando hablaba de eso, como si al reconocerlo perdiera el derecho a seguir siendo quien era dentro de esta casa. Finalmente, levantó la cabeza y habló con voz baja, casi como si no quisiera ser escuchada. Sé que lo arruiné. Sé que fallé. No te lo voy a negar. No necesito un reconocimiento. No estoy buscando disculpas ni dramatismos. Solo quiero que hablemos como dos adultos que saben que algo se terminó. No te estoy pidiendo que te vayas hoy ni que dejemos todo de golpe, pero tenemos que tomar una decisión. Yo ya no puedo hacer de cuenta que esto es un matrimonio. Ella tragó saliva, respiró hondo y esta vez me miró con firmeza. Yo tampoco puedo seguir fingiendo. Pensé que podía arreglarlo, que tal vez era una etapa. Pero ya no siento lo mismo. Y cuando te vi con esa distancia, cuando supe que estabas con otra persona, me di cuenta de que ya no hay vuelta atrás. No era para hacerte daño, respondí casi al instante. Lo hice porque necesitaba recuperar el control de algo. Y porque también me cansé de estar solo mientras vos buscabas consuelo en otro lado. Clara asintió lentamente, sin discutir. Por primera vez en mucho tiempo, parecía entenderme sin que yo tuviera que explicarlo todo. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, como si no tuviera más fuerzas para pensar. Dividir las cosas. Ver cómo organizamos todo.
Yo puedo irme unos días a casa de mi hermano mientras encontramos la forma de vender el piso o de hacer los papeles. No tengo intención de complicarte las cosas. Solo quiero cerrar esto con respeto, sin peleas estúpidas. Ella se quedó en silencio, con los ojos húmedos, pero sin llorar. No era tristeza lo que transmitía, era agotamiento. No por la charla, sino por todo el peso que habíamos venido cargando los dos, cada uno por su cuenta, sin saber cómo hablarlo. Finalmente, habló con un tono más sereno. ¿Podemos esperar a que termine el mes? Me cuesta procesar todo esto de golpe. Necesito un par de semanas para reubicarme mentalmente. Sí, claro. No voy a presionarte. Pero sí quiero que quede claro que ya no seguimos como pareja. No vamos a fingir frente a nadie ni a nosotros mismos. Cada uno hace su vida. Y después vemos qué hacer con lo legal. Ella volvió a asentir. No hubo abrazos, ni promesas, ni frases para consolar el momento. Solo un acuerdo tácito de que ya no éramos lo que habíamos sido, de que eso que habíamos construido durante años ya no estaba, y que lo único que quedaba era repartir los restos de una relación que hacía tiempo se había roto sin que nadie lo dijera en voz alta. El último día del mes cayó en jueves. Había pasado exactamente una semana desde nuestra conversación, y aunque las palabras ya se habían enfriado, el ambiente en casa se mantenía igual de tenso. Clara dormía en la habitación principal y yo me mudé al sofá del salón con una manta fina y una almohada de repuesto. No hubo necesidad de imponer reglas, los movimientos se volvieron automáticos, como si ambos hubiéramos asumido nuestra parte sin discutir. Yo pasaba las mañanas en la oficina, luego hacía tiempo en bares o parques para no volver tan pronto, y ella llegaba después del trabajo, se metía en su cuarto y apenas salía para cenar o ducharse. Todo se redujo a una coreografía silenciosa que ninguno intentó romper. Esa tarde, salí una hora antes del trabajo para pasar por el abogado y firmar los primeros papeles. No fue nada complicado, solo una consulta para dejar las cosas claras sobre la venta del piso y la separación de bienes. No teníamos hijos ni cuentas compartidas, así que el trámite era más sencillo de lo que hubiera imaginado. Acordamos que en una semana Clara haría lo mismo y que cuando el contrato de compraventa estuviera listo, lo firmaríamos ambos sin necesidad de vernos. No era un divorcio con gritos ni peleas, pero no por eso dejaba de doler. Esa noche, cuando volví a casa, encontré una caja en el pasillo. Era de cartón, con mis cosas encima, mis libros, mi cepillo de dientes, una foto mía con mis padres y un par de camisetas que Clara sabía que usaba siempre. No me enojé. Me pareció justo. Yo también tenía su ropa doblada en una bolsa negra junto al sofá, esperando entregársela sin demasiada ceremonia. Era una forma de decir esto ya no es tuyo sin decirlo. Entré en la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Clara salió de su cuarto y se apoyó en el marco de la puerta. Tenía el pelo recogido y estaba en pijama, como si ya se hubiera preparado para dormir. Me miró unos segundos antes de hablar. ¿Ya firmaste? Sí. Hoy por la tarde. Faltás vos. Voy el lunes, dijo sin moverse. Ya pedí el turno. Asentí sin más. Tomé otro sorbo y pensé que eso era todo, que ya no había nada más que decir. Pero ella se quedó ahí parada, como si necesitara soltar algo antes de que el silencio se volviera insoportable. Finalmente se acercó, arrastró una silla y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Había algo raro en su mirada, como si buscara una respuesta que ni siquiera sabía cómo formular. ¿Lo vas a seguir viendo a ella? No respondí de inmediato. No porque me incomodara la pregunta, sino porque ni siquiera yo tenía claro qué iba a pasar con Nuria. Lo nuestro había sido un escape, una válvula de presión, algo que no tenía futuro pero que en su momento me sirvió para salir del pozo.
Al final respondí con la única verdad que podía decir sin dar vueltas. No lo sé. Tal vez no. Tal vez sí. No lo decidí. Ella bajó la mirada, y por un instante pensé que iba a romperse, pero mantuvo la compostura. Luego me miró de nuevo. No quiero que terminemos odiándonos. Ya no te odio, Clara. Pero tampoco te respeto como antes. Ella apretó los labios y asintió con un gesto apenas visible. No hubo intento de justificar nada, ni de defenderse. Creo que entendió que ya era tarde para eso. Lo siguiente que dijo me agarró desprevenido. Yo tampoco me respeto como antes. Me quedé en silencio. No sabía qué responder a eso. Ella se levantó, agarró un vaso de la alacena, se sirvió agua y volvió a sentarse. La miré, buscando algún indicio de arrepentimiento real, algo que no fuera solo incomodidad o tristeza por lo perdido, y entonces supe que ya no necesitaba más explicaciones. Lo que había que saber ya lo sabía. Lo que dolía ya me había dolido. Lo único que quedaba era seguir adelante, cada uno por su lado. Me levanté, agarré la caja con mis cosas y la llevé al coche. Al volver, Clara estaba en la cocina guardando lo que había quedado de la cena. Me acerqué, abrí un cajón, saqué la bolsa con su ropa y se la dejé sobre la mesa. Ella la miró, me miró a mí y no dijo nada. Asintió con un leve movimiento de cabeza y volvió a guardar platos. Dormí en casa de mi hermano esa noche. Me había dejado las llaves de su departamento mientras él estaba de viaje con su pareja. Me acosté en su sofá con una mezcla de alivio y vacío, sin televisor, sin música, sin distracciones. Por primera vez en semanas, dormí sin despertarme a mitad de la noche, sin revisar el móvil, sin preguntarme en qué momento se había roto todo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a caminar. No tenía rumbo, solo necesitaba estar en movimiento, sentir que cada paso me alejaba un poco más de lo que había sido mi vida con Clara. No tenía planes, ni ilusiones, pero sí algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad. Lo que venía después sería complicado, pero sería mío. Ya no habría mentiras, ni excusas, ni la necesidad de sostener algo que no servía. Esa fue mi despedida real, sin palabras, sin papeles, sin teatro.